Continuamos con el análisis de la acción de inconstitucionalidad 10/2014, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el capítulo anterior, vimos que la Suprema Corte delimitó con claridad el problema constitucional planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Determinar si la inspección de personas y vehículos, tal como está regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contraviene el artículo 16 constitucional, por permitir su realización sin mandamiento escrito. Para resolverlo, la Corte señaló que el análisis debía situarse en el nuevo contexto jurídico derivado de la reforma constitucional de 2008, que instauró el sistema de justicia penal acusatorio, el cual implicó un verdadero cambio de paradigma frente al modelo inquisitivo anterior. La Corte explicó que este nuevo sistema transformó de manera profunda la forma de investigar los delitos y de valorar la información obtenida, al pasar de un juez ausente y un procedimiento escrito, a un juez presente, audiencias orales y públicas, presunción de inocencia y excepcionalidad de la prisión preventiva, lo cual obliga a reinterpretar las disposiciones procesales a la luz de este nuevo modelo. En ese marco, la Corte no coincidió con la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que toda inspección de personas o vehículos deba sujetarse al requisito de orden judicial, previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Finalmente, la Suprema Corte sostuvo que, si bien las inspecciones pueden implicar una molestia momentánea, no siempre equivalen a una detención ni a una privación formal de la libertad, sino a afectaciones temporales, que no requieren orden judicial cuando están previstas en la ley, se realizan dentro de las facultades policiales, y persiguen un fin legítimo, las cuales deben sujetarse a reglas constitucionales propias, dando así paso al estudio del control provisional preventivo. Hoy continuaremos revisando los argumentos de la Suprema Corte, particularmente en el tema del control provisional preventivo. Pues bien, la Corte explicó que los controles preventivos provisionales son restricciones temporales al ejercicio de un derecho, las cuales no deben confundirse con una detención propiamente dicha, ya que no implican una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma, que deberá estar justificada por la autoridad, y que, en muchos casos, tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En ese contexto, la Suprema Corte retomó los precedentes de la primera sala, en los que, al desarrollar el concepto de control preventivo provisional, se analizaron las distintas actuaciones legítimas de las autoridades, que pueden afectar de manera temporal la libertad o la propiedad de una persona. Señaló que la primera sala explicó que estas intervenciones forman parte de las labores ordinarias de los cuerpos de seguridad, para prevenir e investigar delitos, así como de las acciones necesarias para proteger la integridad de los propios agentes policiales, durante el ejercicio de sus funciones. Esta decisión, precisó la Corte, parte de dos ideas constitucionales muy importantes. La primera es que los derechos humanos no son absolutos, ni siquiera la libertad personal lo es, señalando que, la propia Suprema Corte, ha señalado en varias ocasiones, que estos derechos pueden tener límites en ciertos casos. Por eso, aunque el control preventivo provisional no aparece de manera expresa en la Constitución, sí se desprende de las facultades que la ley le otorga a los cuerpos de seguridad para prevenir, investigar y perseguir conductas que puedan afectar los derechos de otras personas. Estas facultades, explicó la Corte, están reconocidas en el artículo 21 de la Constitución, y justifican que la policía realice intervenciones breves y legales, cuando sea necesario para cumplir con su función. La intención de la Suprema Corte, en destacar la existencia de dicho control preventivo provisional, fue precisamente clarificar cuáles son las restricciones provisionales permitidas al ejercicio de derechos humanos, como la libertad personal, y bajo qué condiciones se justifican. Ello, porque, invariablemente, la conducta de un elemento de policía incidirá o afectará momentáneamente en esa libertad o libertades, y en el goce de otros derechos interdependientes, como puede ser el de propiedad, libre circulación o intimidad. El segundo punto, mencionó la Corte, es que el control preventivo provisional no es una detención, ni una privación formal de derechos. Se trata únicamente de afectaciones breves y momentáneas, que pueden darse cuando un derecho no es absoluto, como la libertad personal. Por eso, aunque este tipo de intervención no esté expresamente mencionada en la Constitución, señaló la Corte, sí es constitucionalmente válida, cuando el policía actúa conforme a las facultades previstas en el artículo 21 constitucional, y existe una sospecha razonable que justifique la intervención. Seguidamente, la Suprema Corte retomó los criterios de la primera sala, para explicar los distintos niveles de contacto entre una autoridad de seguridad pública y un ciudadano.
son conceptos que ya hemos revisado en esta serie, pero que vale la pena volver a mencionar, tal como lo hizo el Pleno de la Suprema Corte, por su importancia para entender cuándo una intervención policial es legal y cuándo se convierte en una detención. Precisó la Corte que existen 3 niveles de contacto entre un policía y una persona. Primero, el contacto básico o acercamiento inicial, que sirve para preguntar, identificar a la persona o prevenir un delito. Segundo, una restricción breve y temporal de algún derecho, como limitar momentáneamente la libertad de movimiento, la propiedad, la circulación o la intimidad, sin que esto sea una detención. Y, tercero, la detención propiamente dicha, cuando ya se priva formalmente de la libertad a una persona conforme a la ley. Explicó la Corte que el primer nivel de contacto no necesita justificación, porque se trata únicamente de un acercamiento básico de la autoridad a una persona, sin afectar sus derechos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un policía se aproxima a alguien en la vía pública para hacerle algunas preguntas, sin obligarlo ni usar la fuerza, y dejando claro que la persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal de la libertad aparece cuando la persona se siente razonablemente obligada a obedecer una orden del policía, ya sea expresa o implícita, lo que puede provocar que deje de moverse o que limite su desplazamiento. Sobre ello, enfatizó la Corte que cualquier restricción a la libertad personal debe estar plenamente justificada. Esto significa que el policía debe actuar con base en las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional, por lo que no es válido que una autoridad limite la libertad de movimiento de una persona, sin razones objetivas y claras que justifiquen esa intervención. En el siguiente segmento, continuaremos analizando los argumentos de la Suprema Corte sobre los citados controles preventivos.